que no sabe escribir y pone tamobres. En vez de tambores pone tamobres. Pero la seguimos queriendo igual. Tamobres. Los tamobres de guerra. Vamos para allá. Pero, es decir, yo he recargado la página y nada más que este capítulo nada más que tiene una reproducción. O sea, que es Flavia nada más. No había nada. No hemos sido ni nosotros. Es muy cutre, ¿eh? Esto es muy triste, pero bueno, más triste de pedir que de robar. Sí. Un momento, voy a hacer un incienso. ¿Podéis cuando yo farte que me sustituya el paquidermo? Venga, O sea, va, yo preguntamos, Carvi, di algo y que el paquidermo diga y ya está, ¿no? Claro, que yo no esté y digáis, Carvi, ¿tú qué opinas de esto? Algo tal que así, ¿no? Sí, por favor. Bien. Pero hacerlo, venga. Venga, va. Sí que sí. Para Flavia, que parece nueva, un incienso es un incidir, una incisión. Claro. Un interrumpir, vaya. Flavia con lo intilente que es, lo lenta que es algunas veces, ¿eh? Algunas veces es un poco de meter segunda o primera. No, metáis con Flavia, por decir Que la queremos igual. No, pero es que está ocupada, es que está trabajando, está currando ahora mismo. Y tiene O eso el dice cerebro en ella, otra pero lo está cosa. escuchando y no está a tope, yo lo entiendo. Vale. Bueno, que le damos un poquito a los Warriors o qué. Métele. Venga, va. Que en anteriores episodios de los Warriors of the World hablábamos del ejército macedonio. ¿Os acordáis? Sí. Gente con lanzas grandes y que iban a conquistar y esas cosas. Sí, ¿De eso nos acordamos o algo? Nos acordamos. sí, lanza hasta arriba. Hasta arriba de lanzas, ¿no? porque- Y dijimos que íbamos a dejar dos cositas para hoy, ¿no? Sí, Claro. Y una era lo que es la especialización en los elefantes de guerra, que me parece muy fresco, ¿vale? Y luego un poquito de Alejandro Magno. Lo de Alejandro Magno, a lo mejor lo cuento y a lo mejor no. Depende ¿Por de... Si nos portamos bien. Si me sale del rabo bien y si hay tiempo, y si no, pues para otro, ¿sabes? Que esto da para muchos Warriors. Sí, da tiempo, ¿no? Que es lo bonito. No sé, Sony 20, Dios dirá. Bueno, pero los paquidermos... Ojo, los paquidermos dan ahí. La historia del paquidermo en la guerra es muy importante, ¿eh? Ah, vale, pues O sea, adelante. No perdamos el tiempo. digamos que Alejandro Magno fue el pionero, ¿no? Pero se puede decir que se estuvieron usando elefantes en la guerra hasta 1558. Eso es como ayer, o sea, ayer mismo. Hombre, en términos históricos es antes de ayer, en realidad. Claro. ¿Vale? Y de hecho, aunque no fue en la batalla, pero con fines militares se seguían usando durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Y para qué lo usaban? Se utilizaban para transportar cosas donde la maquinaria no era viable de usar. Y para acojonar también. Hombre, que te vaya... Ojo, que un elefante puede correr a 30 kilómetros por hora. Que te embiste. Cuidado, Despacito, ¿eh? Te embiste una copita y. Despacito. Ahí. Ah, pero es que yo creo que el elefante tiene que haber sido un animal más usado a lo largo de la historia. Por ejemplo, imaginaros Jesucristo. No entró no me acuerdo, en Jerusalén, creo, montar una burra. Hombre, eso sería la hostia que hubiera entrado en elefante, tío. En un elefante, Guillo. En una mobilete iba. Y María Magdalena de paquete. Qué guapo el elefante. Y ahora, los pasos que hay en Sevilla de Semana Santa, que hubiera un elefante todo gordo ahí En arriba. vez de una virgen de madera, Da que no. un elefante, tío. Con los Joder, colmillos natural. de estos que dan huerta. ahí marcando el ritmo y. Muy guapo. Pero los colmillos todos grandes que puede hacer skate dentro y todo. ¿Te imaginas? Qué guapo. Como Legolas, ¿no? Ahí a tope. Claro. Continúa, Katana, que se nos va. Bueno, poniéndonos un poco en lo que es el marco histórico, ¿vale? Se intuye, se piensa, se dice, en algunos círculos históricos o no, que las primeras noticias de la doma de elefantes provienen del Valle del Indo, es decir, de la parte de la India, digamos, en torno a hace unos 4.000 años, ¿vale? Para que nos pongamos así en tesitura, en el 2000 a.C., ¿vale? Vale, gracias. Bien, porque hay gente que no sabe restar, como yo. Entonces yo me lo tengo que apuntar y lo tengo que decir. Hay que aclarar que no es lo mismo domar que adiestrar que domesticar, Diferencia los conceptos, por favor. ¿vale?
diferenciemos, ¿vale? Domar, ¿vale? Es coger un animal silvestre, ¿vale? Y hacerle, digamos, más manso, amansar, ¿vale? Domar sería más sinónimo de amansar a un animal. Vale. Adiestrar viene a ser, una vez es manso, se le enseña a hacer cosicas. Como el siguiente ¿Vale? paso, ¿no? Como el siguiente paso, efectivamente. Y la domesticación es ya cuando nacen y viven en cautividad, y para ellos el comportamiento natural es el comportamiento del adiestramiento. ¿Vale? ¿Tenemos ahí el concepto claro? Chile. ¿Vale? Se coge un animal silvestre, se le doma, después de domársele se le adiestra, y una vez está adiestrado, los que nacen después de él, ya en cautividad, son domesticados. ¿Bien ahí? Vale, pero tengo una pregunta. ¿Un animal es silvestre o es salvaje? Puede ser silvestre si vive en la silva, y si no, pues es salvaje. Vale. Claro. Gracias. De nada. Así pues, a los elefantes militares se les cazaba, se les domaba y se les entrenaba, y más adelante se les domesticó. La especie Ajá. más usada, ¿vale? Era el elefante índico, ¿vale? Que es de menor tamaño y más fácil de adiestrar. ¿Índico? Índico como el océano, ¿vale? Vale, voy a buscar fotos. También conocido probablemente como elefante asiático O elefante indio. o elefante indio, ¿vale? No sé si Vale. cuáles son todos los... Pero vamos, el término científico viene a ser Elephas maximus, que queda muy potente, ¿vale? Elefas. Elephas, que del latín lefa, que es blanco, y maximus Claro. grande, pues el gran blanco, pues un elefante grande. ¿Bien? Claro, Gandalf, el blanco. Gandalf el blanco Ese también puede mismo. ser. Y el africano se utilizó en muy contadas ocasiones. Los primeros ejemplares adiestrados, por lo tanto, pertenecían a la especie de Elephas maximus, como hemos dicho, y en principio se les utilizaba en labores agrícolas, ni más ni menos, Ajá. ¿vale? Sin embargo, en torno al año 1100 a.C. ya se sabe que existían los elefantes de guerra, de uso de guerra directamente, porque se menciona en los himnos sánscritos, ¿vale? Vale. Que los sánscritos son unos señores que vivían allí en la India, y bueno, que es una de las lenguas que se dicen litúrgicas para el hinduismo, el budismo y otras religiones de por ahí, ¿vale? Entonces, pues allí en la India se tienen escritos en este idioma del año 1100 a.C., en el que se mencionan que existían ya elefantes usados en la guerra. Vale. También es posible que una dinastía de China, la dinastía Shang, hubiera adiestrado elefantes para usarlos en la guerra alrededor de esta época. Ya que se sabe que en la zona del río Amarillo, que listos los chinos, somos amarillos, pues el río pasa por aquí, el río Amarillo, ¿por qué? Porque desteñimos. A lo Todo- mejor tenía pipí. También puede ser, no lo descartamos. Claro, yo paso por el río y he hecho una meadita ya que estoy. Y se queda Claro. amarillito, que muy bonito. Hombre, De ahí vienen los meandros, Los meandros de Roma, por ejemplo. por ejemplo. O no. Ya veremos. Desde Oriente, desde la parte de la India y de China, el uso militar de los elefantes pasó al Imperio Persa, donde fueron utilizados en diversas campañas. Pero probablemente la batalla de Gaugamela, que es un nombre muy así muy de gangoso. Caguamela. Gaugamela, ¿vale? Gangoso Eh, se está comiendo un rabo. Las dos cosas. Un Pues, gangoso que se está puede comiendo un ser. rabo también Los, puede ga- ser. los gangosos también se pueden comer rabos, ¿eh? No te- Bueno, te es digo. verdad. Una cosa no quita la otra, es verdad. Una cosa no quita la otra, por favor. Pues en esta batalla, que fue en el 331 a.C., un rey persa, que era un tal Darío III, se partió el lomo con Alejandro Magno, que iba allí, digo, yo vengo aquí a conquistar, y venía a conquistar y se encontró con elefantes, y digo, Oma, elefantes, Qué bien. ¿por qué? ¿Por qué? Qué atento Porque está Berli, ¿eh? ¿Has visto? está al kit el cabrón, muy bien, Berly, felicidades. Gracias, de nada. Era el primer contacto que se tenía con un ejército de... O sea, un ejército europeo con los elefantes de guerra. Entonces, claro, solamente había 15, pero claro, ojo, 15 elefantes de guerra, como mínimo tienen que acojonar.
¿vale? Hombre, Como esto se pone poco. en fila y empieza a correr detrás tuya. Claro, o sea, es que, ojito, hay 15. Pues eso es simplemente Fluffy, porque todos los elefantes se llaman Fluffy, ¿vale? Que es un nombre Claro, muy claro. de elefante. Fluffy destroza. Entonces Fluffy avanza y simplemente con andar por encima de la gente ya está. Claro. O sea, tampoco. Es decir. Entonces, en ese momento, Alejandro, que era muy de rezar a dioses griegos. ¿Podemos llamar a Alejandro Magno Ale? Con confianza. Bueno, sí, Alex, en confianza, que ya somos conocidos. Vale, vale. Pues sintió la necesidad irrefrenable de hacer un sacrificio al dios del miedo. El dios del miedo se llama Phobos, es el dios griego del miedo. Sí. La noche anterior a la batalla. De tal manera que ganó esa batalla. O sea, se enfrentó a los 15 elefantes de guerra y ganó. Pero aun ganándole dijo, esto tiene futuro. Quiero decir, esto, si yo me los llevo, le doy un uso. ¿Vale? Hombre. Claro, ¿cuánto puede pesar un elefante así en seco? En seco, si no está mojado, yo le pongo En seco, no sabría qué seco? decirte cuánto puede pesar. Vamos a consultar. Porque Aquí que en- tenemos una tonelada. Voy a buscarlo, pero una tonelada. en Yo me la moja- una juego. tonelada, En mojado pesa más, es que es eso, hay que tenerlo claro, muy en cuenta. en mojado pesa más, ¿vale? Pero estoy buscando a ver cuánto coño puede pesar esto. Asiático estamos diciendo, ¿no? Asiático. 5 toneladas de peso, amigo. Anda. ¿Y tú creías que iba yo? Os quite. Ojo, ¿eh? Vaya guapo. 5 Vaya toneladas. guapo. 5 por 15 tocan un cojón. Como a 75 toneladas de animalicos. A ojo, ¿eh? A ojo de buen cubeiro, ¿vale? Vaya. Que te estés tú currando. Porque claro, estamos hablando de una época en la que aquello de los cañones y las armas de calibre alto no existían. No, Vale. claro que no. Claro, ahí lo más potente que había eran las flechas. Pero yo 5 toneladas no es demasiado, Estela, ¿eh? 5 toneladas es un cojón. Pues si lo, Vale. lo tiene bien alimentado, ya me dirás. Hombre, Joder. que Estoy es flipando, mucho. ¿eh? Lo que me haces aprender, Catey. claro. Ten en cuenta que los elefantes asiáticos son los pequeños. ¿vale? ¿Cómo? Claro, el elefante asiático mide entre 2 y 3,5 metros de altura. Pero los ¿Cuál africanos es pueden el llegar gordo? Los elefantes pueden llegar hasta los 4 metros de altura. Voy a poner elefante gordo. Gordo, venga, elefante más gordo. Entonces, Vale. estamos hablando de que 5 toneladas por bicho, que es mucho y que no había manera de pararlo. No sé que sea por Claro. erosión ya, ¿vale? Eso le pone tumbado y tapar que le da igual, ¿eh? Pero fácil. Entonces Alejandro se llevó los elefantes que dijo, uy, qué bien, ¿no? Que lo que hemos aprendido, ¿no? Sí. Y se los llevó y los incluyó, perdón, en su ejército, ¿vale? 5 años después, en la batalla de Hidaspes contra el rey Poros, que era un señor muy poroso, Alejandro sabía perfectamente cómo enfrentarse a los elefantes en combate. Aunque no contaba todavía con elefantes entre sus filas, porque tampoco se podía... habíamos contado con 5 años, no había habido tiempo de entrenar a sus propios elefantes. Y lo que ya estaban entrenados ya estaban cogidos. Claro. ¿Vale? Estaban ya cogidos. Pero Poros, este señor que gobernaba la zona de Pakistán, la zona actual de Pakistán, llegó a agarrar a los machos, hasta 200 elefantes. ¡Oh, ma! Asiático. Asiáticos, sí. Que no, Pero que no- eso provocaba terremoto, seguro, ¿no? Ya, fácilmente, ¿vale? O sea, 200 elefantes es un cojón de elefantes, ¿vale? Me cago en mi O vida. sea, si 15 ya eran mucho, 200 es una pasada. Claro, un montón. Estoy viendo aquí que el elefante africano de sabana puede llegar a las 6 toneladas. ¡Oh, Sí, ma! claro. De 6 a 7 metros de longitud y de 3 a 3,5 de altura. Flipa. De hecho, de todos modos, si te fijas, son especies diferentes. Claro. O sea, me refiero a especies que no están ni en el mismo... Iba a entrar en términos técnicos de taxón, ¿vale? Pero... Entra, no te preocupes. La puerta está abierta. Gracias, de nada. Porque no sé si soy... Bueno, sí lo tenéis que saber, porque soy gente culta. Cuando nombras una especie es familia especie, ¿no? En latín. Claro. Entonces, en el caso del asiático, Elephas maximus, Sí. familia Elephas, especie maximus.
Pero en el Claro. caso de los